Imagina si Moisés nunca hubiera liberado a los hebreos, sin las plagas, sin que el mar se abriera, sin la huida de Egipto. ¿Habría reinado el faraón para siempre? ¿Habrían sido exterminados los hebreos? ¿O Dios tendría otro plan? Prepárate, porque esta historia alternativa te sorprenderá. Quédate hasta el final. El desenlace puede cambiar todo lo que crees sobre este evento bíblico. Antes de comenzar la historia, suscríbete al canal, deja tu like, comparte, y dime de qué ciudad hablas. Egipto brillaba como la joya más preciosa del mundo. Las puertas de Tebas eran altas e impenetrables. Los templos de Karnak y Luxor resplandecían al sol, cubiertos de oro e inscripciones que exaltaban la grandiosidad de Ramsés II, el faraón que se creía inmortal. Él comandaba ejércitos que jamás habían sido derrotados. Su nombre resonaba desde las montañas de Nubia hasta los mercados de Mesopotamia. No era solo un gobernante, era un dios vivo, y como cualquier dios, quería más. Sus campañas militares eran incesantes. Las tierras conquistadas traían riquezas y esclavos. Egipto nunca había sido tan fuerte. Nunca había estado tan seguro de su inmortalidad. Pero algo lo inquietaba. En el corazón de ese imperio glorioso, había un pueblo que se negaba a ser completamente borrado: los hebreos. Y Ramsés sabía que, mientras hubiera un solo hebreo vivo, Egipto nunca estaría completamente libre. En los callejones oscuros de las ciudades egipcias, donde los ricos jamás pisaban, los hebreos existían. No vivían, solo existían. El día comenzaba antes del amanecer. Las manos callosas tocaban el barro frío para moldear los ladrillos que erguían los templos de sus opresores. El sudor y la sangre eran absorbidos por la tierra, y los gemidos de dolor eran sofocados por los gritos de los capataces egipcios. El látigo restallaba, la piel se desgarraba, pero ningún hebreo se atrevía a gritar. Sabían que cualquier resistencia podía significar la muerte. La fe que una vez los sostuvo, ahora parecía una carga. ¿Dónde estaba Dios? ¿Acaso los había olvidado? Con el paso del tiempo, hasta los más ancianos comenzaron a dudar. En la quietud de la noche, una mujer hebrea sostenía a su hijo recién nacido contra su pecho. Sabía lo que sucedería si lo descubrían. La orden del faraón era clara: ningún niño hebreo debe sobrevivir. Cada día, soldados egipcios registraban las casas, arrancando bebés de sus madres y arrojándolos al Nilo. El llanto de las madres resonaba por las calles, pero esa madre no aceptaría ese destino. En un acto de desesperación, preparó una pequeña cesta, la embadurnó con betún y la colocó en el río. Las aguas del Nilo llevaban más que un bebé. Llevaban el destino de un pueblo. Y Dios lo guió directamente a los brazos de quien menos se esperaba. Moisés creció entre los muros del palacio. Tenía sirvientes, riqueza y poder. Fue entrenado como un general, educado como un rey. Pero dentro de él, algo siempre parecía estar mal. La sangre de los hebreos corría por sus venas, pero su vida era la de un egipcio. Veía a los esclavos en las obras, veía sus cuerpos encorvados, sus manos sangrando, sus ojos vacíos, y sentía dolor. Era un dolor que no podía explicar, hasta el día en que descubrió la verdad. No era egipcio, era hebreo, y su vida, una mentira. Moisés caminaba por las calles de Egipto, tratando de encontrar sentido a todo lo que había descubierto, y entonces vio. Un capataz azotaba a un hebreo. El esclavo estaba en el suelo gritando de dolor. Moisés sintió algo diferente: furia. La ira subió por sus venas como fuego. Sin pensar, avanzó. Sus manos se cerraron alrededor del cuello del capataz, y lo mató. Su corazón latía como tambores de guerra. Sus ojos estaban desorbitados. ¿Qué había hecho? Si lo descubrían, estaría muerto. Y así, huyó. El desierto lo recibió. Los años pasaron. Aprendió a vivir en la soledad. Pero el destino no había olvidado a Moisés.
Una noche, vio algo extraño. Una zarza ardía pero no se consumía. Y entonces, la voz vino. Moisés. El sonido era profundo, aterrador. Vuelve a Egipto, liberaré a mi pueblo a través de ti. Moisés sintió un peso en su pecho. Él no podía. Moisés tragó saliva. Él, libertador, no era un líder. No era un guerrero. No soy capaz. La voz de Dios vino más fuerte. Yo estaré contigo. Pero el miedo lo dominó. Y entonces, se negó. Y Dios guardó silencio. Sin Moisés, no hubo plagas. No hubo señales. Lo único que continuó fue el dolor. Y los hebreos entendieron que si Dios estaba en silencio, el sufrimiento nunca tendría fin. Mientras los hebreos callaban, Egipto crecía. Nuevas conquistas. Nuevos territorios. El nombre de Ramsés se extendía como fuego por el mundo. Se veía a sí mismo como un inmortal, hasta que un día hizo algo que jamás debió haber hecho. Ramsés ordenó la construcción de un templo, no para los dioses egipcios, sino para él mismo. Se proclamó Dios vivo en la tierra, y fue en ese momento que Dios decidió actuar. La inauguración del templo de Ramsés fue anunciada como un evento que cambiaría la historia. Sacerdotes marchaban por las calles cargando incienso. Tambores resonaban, trompetas sonaban. El pueblo se reunía por miles arrodillándose ante la colosal estatua del faraón. Estaba sentado en su trono dorado, con una sonrisa de satisfacción. Era un dios. Había vencido. Pero entonces, el silencio. El viento se detuvo. Los pájaros desaparecieron del cielo. El Nilo, siempre vibrante y lleno de vida, parecía muerto. El aire se volvió pesado. Algo andaba mal. Y entonces el primer rugido resonó. El silencio se apoderó de Egipto. Los sacerdotes, antes llenos de orgullo, ahora se miraban entre sí inquietos. El viento cálido del desierto dejó de soplar, como si el propio aire temiera lo que estaba por venir. Pero, mientras los egipcios se preocupaban por señales extrañas, en los barrios miserables de esclavos, algo inédito sucedía. Los hebreos se estaban moviendo. Durante siglos, habían agachado la cabeza. Habían sufrido en silencio. Habían aceptado su dolor como destino. Pero ese día, algo cambió. Un grupo de jóvenes hebreos, cansados de ver morir a sus familias, decidieron que no podían esperar más un milagro que nunca llegaba. Atacaron a un capataz egipcio. La primera piedra voló, el primer soldado cayó. Y entonces, comenzó la revuelta. Los gritos de la rebelión llegaron rápidamente al palacio. Ramsés II se levantó furioso. Nadie desafiaba su imperio. Envíen a los soldados, mátenlos a todos. Las puertas de las murallas de Tebas se abrieron. Miles de soldados egipcios marcharon, sus armaduras brillando a la luz del sol. Los hebreos, con palos y piedras, no tenían cómo vencerlos. La rebelión parecía ser aplastada antes de comenzar. Solo un milagro podría salvarlos, y el milagro ya estaba en camino. El caos se apoderó de las calles. Los soldados egipcios avanzaron como una ola de destrucción, cortando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los hebreos resistían, pero no eran guerreros. Cada uno que caía era un amigo, un hermano, un hijo. La desesperación comenzó a apoderarse de ellos. «Vamos a morir aquí», gritó un hebreo. Pero entonces vino el segundo rugido. La gente se detuvo. Los egipcios miraron a su alrededor, confundidos. Los hebreos se miraron entre sí, tratando de entender. El rugido no venía del ejército, no venía de los cielos, venía de la tierra, y venía en su dirección. Dios había esperado el momento exacto para actuar, y ahora liberaría a su pueblo de una forma que nadie esperaba. El sonido ensordecedor se apoderó de la ciudad. Las dunas del desierto comenzaron a moverse, y entonces aparecieron los ojos. Cientos de ojos, brillando en la oscuridad, observando, esperando el momento adecuado para atacar.
Y entonces, avanzaron. Eran leones, venidos de las profundidades del Sahara como si hubieran sido despertados por un mandato divino. Bajaban de las dunas como sombras vivas. Soldados egipcios gritaron, levantaron sus lanzas, pero no había cómo luchar contra la salvajería pura. Los leones desgarraban armaduras, derribaban guerreros, partían caballos por la mitad. El ejército que marchaba para exterminar a los hebreos, ahora luchaba por su propia supervivencia. Los soldados que intentaron huir por el Nilo creían que podrían escapar, pero el río estaba a la espera. Las aguas comenzaron a agitarse. Olas formaban remolinos extraños. Entonces, las sombras emergieron. Eran cocodrilos, cientos, grandes, mortales. Atacaban los barcos, arrastraban guerreros a las profundidades, transformando el Nilo en un mar de sangre. No había salida. No había victoria para Egipto. En lo alto de las torres, los arqueros egipcios intentaban entender lo que estaba sucediendo, pero entonces, algo cayó sobre ellos. Pájaros, no palomas, no cuervos, sino halcones y águilas gigantes. Se lanzaron desde los cielos con sus garras afiladas. Arrancaban los ojos de los soldados, rompían las estatuas sagradas, derribaban los ídolos de los dioses egipcios. El faraón vio, horrorizado, su propia imagen siendo destruida por los cielos. Su imperio se estaba derrumbando ante sus ojos. Y entonces, del propio suelo de Egipto, surgieron las serpientes. Se arrastraban por los callejones, entraban en los templos, infestaban los pasillos del palacio, y donde pasaban, dejaban muerte. Los nobles cayeron al suelo temblando. Los sacerdotes que antes proclamaban a Ramsés como Dios, ahora clamaban por sus vidas, pero no había misericordia. El tiempo del juicio había llegado. Los gritos eran de terror absoluto. Hombres que antes se inclinaban ante Ramsés, ahora corrían sin dirección. Las murallas antes impenetrables de Tebas no podían detener al propio cielo y a la propia tierra. Los dioses de Egipto estaban en silencio, y el único Dios verdadero se manifestaba con una furia incontrolable. El imperio que parecía eterno había terminado. Cuando los hebreos finalmente se alejaron de la tierra de Egipto, no hubo un desfile de victorias ni música de celebración. Egipto, que antes era un imperio imponente, se estaba desmoronando ante sus ojos. Las ciudades de Ramsés y Tebas, que una vez reverberaban con la prosperidad de la esclavitud, estaban vacías y silenciosas. El faraón, que antes gobernaba con poder absoluto, ahora era un hombre sin ejército, sin autoridad y sin fe. Lo que quedaba de Egipto era un reflejo de lo que sucedía cuando uno se alejaba de Dios. Egipto no cayó por una gran batalla, sino por la ruptura de su propia esencia. Sin la fuerza del trabajo esclavo, sin la adoración de sus divinidades y sin la confianza en sus propios dioses, los cimientos del imperio comenzaron a derrumbarse lentamente, hasta no quedar nada. El oro y las pirámides, símbolos de un imperio que se consideraba eterno, no eran ahora más que reliquias de una civilización que se olvidó de Dios. Fue en ese silencio, en la ruina de lo que antes parecía indestructible, que la verdadera lección de Dios comenzó a revelarse. No fue por la fuerza de un líder o por la destrucción de las fuerzas egipcias, sino por la simple realidad de que ningún imperio, ningún ser humano, puede existir lejos de Dios. Egipto cayó porque se alejó del propósito divino. La verdadera libertad de los hebreos no estaba en escapar físicamente de Egipto, sino en percibir que la fuerza divina trasciende cualquier poder terrenal. Mientras el pueblo hebreo avanzaba hacia el desierto, la sensación de pérdida y decepción se convirtió en parte de su viaje. Habían sido liberados, pero la libertad no era lo que imaginaban. No había una tierra de prosperidad esperándolos, ni una visión gloriosa de una vida sin dificultades. En cambio, había arena, calor y la inmensidad del desierto, un lugar que reflejaba la fragilidad humana ante la grandiosidad divina. Lo que comenzó como una huida se transformó en una revelación silenciosa. En el desierto,
Ya no existía la protección de un imperio o la seguridad de un sistema. Estaban solos y sus fuerzas comenzaban a agotarse. Pero, en medio de esa lucha, algo profundo sucedía en sus corazones. Dios estaba allí, en cada paso, no como una fuerza visible, sino como una presencia constante. La liberación que Él trajo no era solo para alejarlos de Egipto, sino para llevarlos a entender que Él era más que un Dios que liberaba. Él era un Dios que los sostendría en cada momento de la vida. El viaje por el desierto, con todas sus dificultades, era parte del proceso de aprendizaje. La liberación no era un evento único, sino un continuo proceso de dependencia y confianza. No se trataba de liberarse físicamente de Egipto, sino de liberarse de la ilusión de que podían controlar sus propias vidas sin la dirección divina. El desierto no era un lugar de castigo, sino un campo de transformación, donde se forjaba la verdadera fe. Cuando finalmente llegaron a la tierra prometida, la visión no era la de una tierra llena de riquezas materiales o un futuro sin desafíos. En cambio, la tierra ante ellos representaba algo mucho más profundo, la realización del propósito divino, no como una recompensa por sus acciones, sino como el resultado de una relación renovada con Dios. Llegaron no con el espíritu de conquistadores, sino con la humildad de aquellos que comprenden que la verdadera riqueza está en confiar en el plan de Dios. A lo que estaban a punto de entrar no era solo una tierra física, sino un nuevo estado de ánimo. La tierra prometida representaba la paz que proviene de la confianza total en Dios, independientemente de las circunstancias externas. Habían sido liberados, pero ahora, ante la promesa de una nueva tierra, necesitaban entender que la verdadera libertad provenía de vivir según la voluntad divina, no por las riquezas o la seguridad que pudieran obtener con sus propias fuerzas. Dios había guiado a su pueblo no solo a una tierra, sino a una comprensión más profunda de quién era Él. El proceso de liberación fue más que una salida de Egipto, fue una entrada a una relación más íntima con Dios, donde la verdadera salvación no estaba en la ausencia de desafíos, sino en la confianza plena de que Él estaba presente, incluso en las dificultades. La mayor lección que los hebreos aprendieron fue que la verdadera libertad no está garantizada por señales milagrosas o por conquistas externas. Habían sido testigos del poder de Dios de maneras sorprendentes, pero la verdadera maravilla no estaba en los milagros, sino en la constancia de su presencia y dirección. Dios no necesitaba trompetas o relámpagos para ser Dios. Él estaba presente, incluso en el silencio del desierto, en cada paso, en cada momento de duda. El mayor milagro era el simple hecho de que Él siempre estuvo allí, guiando, sosteniendo y revelando su propósito. Dios actuó no para mostrar su fuerza visible, sino para enseñar que la verdadera fuerza está en confiar en Él, incluso cuando no se pueden ver las señales. La liberación no fue solo de una nación, sino de una comprensión errónea sobre cómo actúa Dios. Él no necesita formas grandiosas para liberar a su pueblo. Su acción se da de manera silenciosa y constante, en cada momento del viaje. Ahora más que nunca el pueblo entendía. La verdadera libertad no era vivir sin dificultades, sino vivir con la confianza inquebrantable de que Dios está en control de todo, actuando de maneras que muchas veces no podemos comprender, pero siempre con un propósito eterno. ¿Y usted, qué piensa? Si Moisés nunca hubiera liberado a los hebreos, ¿Egipto habría dominado el mundo? ¿O Dios siempre tendría un plan para rescatar a su pueblo? ¿Podría la historia haber tomado otro rumbo? Comente abajo y comparta esta historia alternativa.